En México estamos viviendo una crisis de desapariciones forzadas. Se cumplen 3 años este mes de la desaparición del maestro José Antonio Menchaca. Cuando se llega la noche y papá nunca contestó, fue cuando ya dijimos algo pasó. Y al día siguiente ya no llegó. Ya no lo vimos. Festejamos sin saber que era el último festejo que íbamos a estar la familia completa. A hablar con el jefe de región de mi papá en su representación, a comentarle que mi papá no estaba abandonando su trabajo, sino que alguien no lo dejó llegar a su secundaria. Catean una casa que iban buscando unas personas. Dentro del inmueble se encuentra el vehículo de mi papá y otros 3 o 4 vehículos también con reporte de personas desaparecidas también. Preguntamos, vamos a fiscalía y nos dicen estamos investigando, pero no se ve ningún avance. Y sí, desafortunadamente no es el único caso el de mi esposo. Vemos con tristeza que eso se está normalizando. Adultos desaparecidos, abuelitos desaparecidos, mujeres desaparecidas, y se está normalizando y no se vale, simplemente no se vale. A pesar de todo, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir buscando a mi esposo, porque si no lo buscamos nosotros, ¿quién lo va a buscar? Imagina que tienes una cita con tu padre un sábado por la mañana. Pasan las horas y no llega. Empiezas a preocuparte. Empiezas a marcarle a tus familiares más cercanos buscando una posible localización y no la encuentras. Yo soy Lu Garza y esto es Mamilliza. En México estamos viviendo una crisis de desapariciones forzadas. Una crisis que hemos normalizado, pero que los ciudadanos debemos de estar súper preocupados y enojados incluso con nuestro gobierno. Se cumplen 3 años este mes de la desaparición del maestro José Antonio Menchaca. Hoy, su familia, 2 de sus 3 hijas y su esposa nos van a contar la historia, las posibles líneas de investigación que han tomado y los resultados que hasta hoy hay en este momento que ha tenido la fiscalía. Le doy la bienvenida a Itzel, a Tsiri y a Olga. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir alzando la voz, por no callarse y hacer justicia. Queremos que aparezca el profe Menchaca. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. A mí me gustaría empezar por ese día que ocurrió el suceso que hasta ahorita no ha tenido una solución, que hasta ahorita es una incógnita. Quiero comenzar con ello sin antes mencionar que ustedes también se dedican a la docencia, ¿verdad? Sí. Son maestras, sí, aquí en Monterrey, Nuevo León, cada una en áreas diferentes o la misma, educación primaria y secundaria. El profe Menchaca también maestro de secundaria. Director de secundaria. Director, ya. En también, el Álamo. En el Álamo, en Santiago, Nuevo León. Así es. ¿Qué pasa ese día? Bueno, pues fue el domingo 22 de mayo del 2022. Un sábado antes, el sábado 21, estábamos festejando en una quinta, ahí en Guadalupe, el cumpleaños de mi mamá. Se dan las 11:12 de la noche, mi papá ya andaba cansado. Dijo, yo me voy a ir a acostar, mañana nos vemos, mañana almorzamos. Ok, está bien, le dijimos. Y al día siguiente ya no llegó. Ya no lo vimos. Festejamos sin saber que era el último festejo que íbamos a estar la familia completa. Le marcamos, le mandamos mensajes, WhatsApp. Al principio sí entraba, pero llegó un momento en que ya nos mandaba directo a buzón. ¿Cuánto tiempo pasó de ese quedaron a una hora exacta? ¿Supieron a la hora en la que salió su papá? No supimos exactamente por parte de él. Sin embargo, ya a través de los videos que fuimos nosotras a buscar, vimos que él salió de la casa a las 10:30 de la mañana.
¿Y en qué momento dejó de haber señal del celular? A partir de las 12 del mediodía ya no entraban las llamadas a su celular. 1 hora y media. Se empiezan a preocupar, empiezan a llamar a vecinos, familiares. ¿Qué sucede? Pues al principio, la verdad es que uno nunca se imagina que no lo vamos a encontrar. Estuvimos insistiendo, no nos respondía. Nosotras ahí todavía estábamos tranquilas el mismo domingo. Cuando se llega la noche y papá nunca contestó, fue cuando ya dijimos, algo pasó. Algo pasó porque pues era algo no habitual en nosotros que mi papá no nos contestara. Sin embargo, pues como te comento, nosotros nunca nos imaginamos que mi papá ya estaba en peligro. El lunes él no asiste a su secundaria. Nosotras contactamos a la subdirectora de la secundaria para preguntarle si mi papá había llegado a la secundaria, si sabía algo de él o había hablado. Nos dijo que no, que a ella también se le había hecho muy raro que mi papá no le avisara que no iba a asistir a la secundaria y pues que ella tuvo que organizar el plantel, ¿verdad? Porque pues el director no iba a estar. Empezamos a buscar, fuimos a buscar a mi tío, mi hermano con el que mi papá más frecuentaba sus visitas. Él también, espantado porque mi papá no le contestaba, porque no lo encontrábamos, y ahí empieza ya nuestro calvario, por así decirlo, ¿verdad? De que ya no sabemos dónde está, no sabemos qué está pasando ni por qué nos está pasando a nosotras. Después de que ya pues se dan a la tarea ahora sí de buscarlo masivamente o solicitar ayuda de los medios de comunicación o de la localidad, ¿se acercan con fiscalía? Sí, inmediatamente el lunes hicimos la denuncia virtual. Uh-huh. Ellos ya nos piden características de mi papá, rasgos, por dónde se dirigía, qué se dedicaba. Ya les dimos las respuestas. Ellos nos piden una foto para hacer un boletín de búsqueda. Ese boletín de búsqueda sale el martes por la mañana y ya fue cuando lo publicamos a través de las redes sociales. Mi tío, el hermano de mi papá, mi hermano mayor y yo, ese mismo martes a las 7 de la mañana nos dirigimos hacia Montemorelos a hablar con el jefe de región de mi papá. En su representación, a comentarle que mi papá no estaba abandonando su trabajo, sino que alguien no lo dejó llegar a su secundaria para que por favor eso no le afectara a sus 40 años que él tenía como docente. Él nos dijo que él sabía la clase de maestro que era mi papá, que deseaba con todo su corazón que mi papá regresara, que estuviera a salvo, que nosotros no nos preocupáramos, que la secundaria iba a estar en buenas manos y que él iba a seguir al tanto de la situación. O sea, recibiste esa empatía, porque sí, a veces es lo que duele, ¿no? Tener todavía que resolver conflictos o problemas laborales, situaciones, papelería y demás que no te dejan pensar, y qué bueno que encontraste ese apoyo en las autoridades. La comunidad donde trabajaba tu papá, ¿qué comunidad? Háblame de esa comunidad, ¿cómo es esa comunidad? Es una comunidad muy bonita, está ubicada en el Álamo, en Santiago, Nuevo León. Definitivamente tienen todavía un poquito más de empatía que aquí dentro de la ciudad. La comunidad quería mucho a mi papá y mi papá a ellos. Mi papá hizo mucho por esa secundaria, entonces sí tuvimos mucha respuesta, mucho apoyo por parte de los alumnos, exalumnos y padres de familia de esa secundaria y de toda la trayectoria de escuelas en donde mi papá laboró. Fue muy bonito para nosotros y la verdad es que eso es lo que nos ha mantenido firmes y fuertes hasta el día de hoy. El leer y escuchar comentarios que un maestro como él, un maestro de español, un director con tanta vocación, con tanta dedicación, no se puede olvidar tan fácil, y que el caso de él sigue presente en muchas décadas de alumnos por las que él pasó.
en muchos corazones. Así es. Yo he leído por ahí algunos comentarios en redes sociales, por ejemplo, diferentes hipótesis o que la gente se plantea, ¿verdad? Y a la cual yo a lo mejor digo, sí, no estamos ajenos, ¿verdad? Accidentes, que se haya caído su coche a un vado, por ejemplo, pero ahorita, pues a veces hay accidentes, un paro cardíaco, ¿verdad? Etcétera, accidentes. 2, los maestros somos muy vulnerables. Ahora tu papá, su esposo y su papá no trabajaba con un grupo de alumnos, trabajaba con toda una comunidad. Alguna malentendido, alguna rencilla, algo que le incomodó a algún padre de familia o algún alumno. Y esto te lo digo porque a mí me tocó trabajar en una escuela donde al director le decían, le vamos a dar una levantadita, lo vamos a dar una asustadita para que no se meta con nosotros, ¿no? Sobre todo en la época donde Monterrey explotó la delincuencia, ¿verdad? Me tocaba ver a mis alumnos cerrando calles, aventando piedras a los camiones. Y yo digo, pues sí, somos muy vulnerables y a veces no sabemos con quién estamos tratando. En este aspecto, no hay ninguna situación por ahí en la que hayan investigado a la comunidad en este aspecto. No hay ninguna. Mi esposo era una persona muy apreciada en su comunidad, siempre tratando de ayudar a sus alumnos de alguna u otra forma, tratando de que a sus alumnos tuvieran un mejor futuro. Entonces, fue maestro de primaria en La Grange y pues cuando inició de maestro, pues inicias como maestro en una primaria y luego vas ascendiendo. Él ascendió a secundaria como docente, luego como subdirector y luego como director. Entonces, a lo largo de sus 40 años de servicio, siempre fue un maestro muy apreciado por la comunidad, por el respeto que les daba a sus alumnos y a los padres de familia. Entonces, en ese tipo de ideas o de que podamos pensar de que era, pues sí que alguien le tenía coraje, no creemos nosotros que sea posible, que sea por ahí. Entonces, en ese aspecto, como les digo, ha habido muy buenos comentarios de la gente que lo rodeaba, de la gente que laboraba con él a lo largo de su trayecto, y pues en ese aspecto sí, nosotros no pensamos que sea por ahí. Muy bien. ¿Se encontró el vehículo? Sí. De tu papi. ¿Cuándo se encontró? ¿Cuándo fue que se encontró este vehículo? Se encontró en noviembre del 2022 en el municipio de Agualeguas. Casi un año después. Uh-huh. De Agualeguas, o sea, él estando en Apodaca, ¿tenía que pasar por Agualeguas? No. ¿En cuánto queda Agualeguas de Apodaca? Creo que está como a una hora y media. ¿Cuándo fue que perdieron señal, verdad? Ajá. ¿En dónde se encontró? ¿En qué condiciones se encontró ese vehículo? Ese vehículo se encontró tras un cateo creo que de drogas, algo así, que no iba ligado a nuestra carpeta. Catean una casa que iban buscando unas personas. Dentro del inmueble se encuentra el vehículo de mi papá y otros 3 o 4 vehículos también con reporte de personas desaparecidas también. O sea que detrás de aquí hay más desapariciones. Sí. ¿Se lograron poner en contacto con las familias de esos desaparecidos de los demás vehículos? No. ¿No les interesó? ¿La fiscalía no se los proporcionó o realmente no? No, nosotros no buscamos ponernos en contacto con las personas. Okay. ¿Y las fechas tampoco? ¿Se las saben? O sea, ¿cuándo se desaparecieron esas personas? ¿Y fue el mismo tiempo, vaya, en ese año o después o antes? Tampoco. Creo, si mal no recuerdo, creo que tenían reporte de búsqueda del 2021 y 2022. O sea, que fue en la misma temporada. Sí, pero inclusive una era de Chihuahua. De Chihuahua. Sí. De Chihuahua, una camioneta era de Chihuahua, no era de aquí de Nuevo León. Entonces apareció en ese lugar que por coincidencia encontraron la camioneta. Entonces, no porque anduvieran en el caso de mi esposo, andaban buscando otro caso, otra investigación, y por coincidencia encontraron la camioneta. Ok, entonces 1000% delincuencia. Sí. Uh-huh. 100%.
¿Qué datos? O sea, huellas dactilares, ¿hubo? ¿Tomaron, investigaron los peritos esa camioneta? No, bueno, sí, pero la fiscalía decidió trasladar la camioneta en una grúa desde Agualeguas a un corralón allá, límites de Juárez con Cadereyta. Hasta llegar el vehículo ya al corralón, le hicieron las pruebas para ver si encontraban algo. Obviamente fue algo que nosotros protestamos, por así decirlo, que la camioneta ya estaba muy contaminada, ya mucha gente la había visto donde se encontró y luego todavía en el corralón. Obviamente dentro del vehículo ya no se encontraron ni huellas de mi papá. Sí. No, simplemente al subirlo a la grúa, él tiene que manipular el volante. Así es. La persona. Qué lamentable. ¿Qué les han dicho? Que yo he visto que han alzado la voz y han lanzado la voz y han alzado la voz, cosa que les aplaudo. Pero la fiscalía también se ha alzado, se ha pronunciado, que les ha... Ya van a pasar 3 años. Este mes se cumple 3 años de la desaparición del profe Menchaca. Yo veo noticias constantemente que se relacionan a este caso, se relacionan porque son desapariciones, se relacionan porque son casos incluso de maestros, acabo de ver hace poco. Pero los medios de comunicación no los hablan, no los socializan en la comunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor su familia no alza la voz, no tiene la oportunidad, porque no tienen las herramientas, el conocimiento, o porque están solos, no tienen mucha familia. Lamentablemente hay muchos casos que no se hablan y pues bueno, no sé si eso beneficia a las autoridades o beneficia a quién, pero en este caso, ¿qué les han comentado a ustedes? Pues no hay resultados, que es lo que quisiéramos nosotros con familia, saber ya dónde está mi esposo. Preguntamos, vamos a fiscalía y nos dicen estamos investigando, pero no se ve ningún avance. Y sí, desafortunadamente no es el único caso el de mi esposo. Vemos con tristeza que eso se está normalizando. Y dicen, es que se desapareció, es que se dedicaba a algo malo. Lo juzgamos sin saber. Pero yo creo que, bueno, mi marido no andaba mal, ¿sí? Era una persona muy respetada. Y yo creo que muchas de las personas que están desaparecidas están en la misma situación. Fueron alejadas de sus familias de manera involuntaria por cuestiones pues de gente de la delincuencia. Y desafortunadamente no vemos que la fiscalía o las autoridades hagan lo que les corresponde, porque eso pues sí pasa en las noticias. Hace poco escuché que estaba con un matrimonio y que un docente de Doctor Arroyo también había desaparecido. Y como bien dices, hay gente que no tenemos los medios o la capacidad para levantar la voz y para decir, mi papá, mi hermano, mi tío está desaparecido. A veces nosotros nos enteramos porque pues ya estamos más contactadas con gente que está en la misma situación desafortunadamente que nosotros, porque desafortunadamente esto va creciendo y no somos las únicas. Todos los días vemos en las noticias que hay jóvenes desaparecidos, adultos desaparecidos, abuelitos desaparecidos, mujeres desaparecidas, y se está normalizando y no se vale, simplemente no se vale, porque nadie merece que lo arrastremos a otras cosas que no le interesan estar, porque no sabemos qué hacen con las personas que están desapareciendo. Ahí encontramos fosas clandestinas donde sea, y eso porque las madres o los familiares de las personas desaparecidas están tratando de localizarlos porque el gobierno no está haciendo lo que le corresponde. Si dedicaran el erario, el dinero para hacer las investigaciones que les corresponde, yo creo esto se iría eliminando, que es la idea que tenemos nosotros como familias, que esto desaparezca, que no haya familias que estén sufriendo porque un ser querido no está, simplemente porque no llegó de un día, sale a veces a la tienda y ya no regresó, y no se vale, simplemente no se vale que las familias estemos sufriendo ese tipo de situaciones que duelen, cambian el rumbo de nuestras vidas y tenemos que seguir. Simplemente nosotros, a pesar de todo, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir buscando a mi esposo. Porque si no lo buscamos nosotros, ¿quién lo va a buscar?
Y pues por eso estamos aquí. Y agradecemos el espacio que nos brindan para alzar la voz y pedir, exigir, porque tenemos que aprender a exigir. Es un derecho que tenemos nosotros para que nuestras familias sigan conviviendo sanamente y que sigan conviviendo. Y que nos dejemos de prejuzgar, porque muchas veces prejuzgamos a los desaparecidos y simplemente no. Eso no es correcto. Dejar de vivir con miedo. Sobre todo, dejar, porque a veces nosotros también ya dejamos de hacer muchas cosas que estábamos acostumbradas a hacer con él. Solíamos viajar y a veces ya viajamos con miedo. Vamos en la carretera, vamos con miedo. Claro. Y desafortunadamente, ellas son mis hijas, yo soy la esposa, pero también tengo a mis nietas, las nietas que él adoraba, que eran su vida. Entonces, a veces, pues nos ven cómo reaccionamos y ellas también ya están inmersas en este mundo, en esta situación, a pesar de la edad tan pequeña que tienen. Sí, porque son menores de edad las tres y ya están sufriendo esto. Y es lo que a veces que más te duele, ver que las niñas dicen, ¿y mi papá? ¿Y mi papá? Mi papá no está. Y tenemos la fotografía de mi marido. Y dice una, a mi papá le gustaban los garapiñados. Y van a poner una bolsita de garapiñados ahí. ¿Por qué? Porque pues era el abuelo que jugaba con ellas, que las llevaba a pasear, que trataba de complacerles, que si querían una paleta, ya sabían que él se las iba a comprar. Sí, entonces es lo que pasa en las familias, desafortunadamente, con los desaparecidos. Que nos obligan a cambiar nuestras actividades y a vivir con miedo. Ya a veces no queremos ni salir a la banqueta porque tenemos miedo de las niñas, de nosotros, porque pues no sabemos qué es lo que pasó, ni quién se atrevió a hacer ese tipo de actividad de desaparición. Y es lo que también por eso es que queremos alzar la voz para que este tipo de situaciones no ocurran en las familias, porque destrozan a las familias, nos cambian la historia, nos cambian lo que teníamos planeado. Y sinceramente yo creo que nadie merecemos vivir una situación de esta índole. Entonces el gobierno tiene que hacer lo que le corresponde. La sociedad por eso los elige. Los elige para que nos protejan, para que haya más seguridad en el país, en el estado, en el municipio, en las colonias, en las calles, que nuestras hijas puedan andar tranquilas, porque a veces de las tiendas las queremos mandar ya. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que la mandamos a la tienda y hay niños que ya no regresan. Hay jóvenes que van a comprar tacos a la esquina y ya no regresan. Y simplemente no se vale que podamos seguir viviendo con miedo. Debemos ser una sociedad empática, porque siempre pensamos mal de la persona que desaparecieron. Y no se vale. No se vale prejuzgar y revictimizar también a la familia. ¿Sí? Porque la familia seguimos aquí. Claro. Seguimos viviendo. Y sinceramente, pues mis hijas no duermen tranquilas, ni yo duermo tranquila. En esa época que pasó lo de mi marido, yo estaba fracturada del tobillo. Entonces, por eso ellas se movieron solas. Yo quería andar con ellas, buscar a mi marido. Y no, tenía que ir a rehabilitación, mejor ya no fui. ¿Por qué? Porque yo les iba a estorbar a ellas. Yo no podía moverme sola, valerme por mí misma. Entonces, ¿qué dije? Hijitas, yo me quedo en la casa, me recupero como pueda recuperarme y hay que seguir buscando a tu padre. Porque él hubiera hecho por eso por nosotros y hubiera hecho mucho más. La fuerza de una madre, ¿no? La fuerza que hay detrás de las madres, de su madre en este caso, y que ustedes también de ahí toman toda la fuerza y a su vez, y el valor también por tu niña, y no se vale ni los que juzgan que están atrás de un celular y una pantalla, y no se vale vivir con miedo. Así es, simplemente. No se vale, porque como usted lo dice, son nuestros empleados, nosotros los elegimos, están para garantizarnos nuestra seguridad y no ha sido así. Al contrario, ya está normalizado. Sí. Ya está normalizado.
por ahí han recibido llamadas, no sé si de extorsión o llamadas dándoles como que mensajes, información. ¿Quién las ha recibido? Y si se han investigado estas llamadas. Sí, las recibimos a través de las páginas de Facebook, que está a nombre de mi papá, en donde una persona, al principio fueron puras extorsiones de que depósitos en el Oxxo, pero sí la que más nos llamó la atención fue un mensaje donde nos decía que a mi papá lo quisieron parar y mi papá no se paró. Entonces mi papá, al seguirle avanzando, supuestamente arrolló a un muchachito. Nos mencionaba que ese muchachito, no sé, yo creo que decía que tendría algunos 18 años, que ese muchachito andaba en malos pasos, que se dedicaba a eso porque tenía que darle de comer a su familia, y entendemos que uno busca 1000 razones para darle de comer a su familia. Sin embargo, que mi papá, al arrollar a esa persona, pues dejó sin sustento a una familia. Entonces, pues que nosotras, qué afortunadas, porque a nosotras mi papá nos había dejado muy preparadas y esa familia se había quedado supuestamente sin el sustento del papá, joven de familia, y nos pedían dinero. Pues nosotros obviamente les dijimos que no íbamos a darles dinero, que no tenemos, porque nosotras trabajamos y tenemos estas profesiones gracias a mis papás que hicieron de todo para que estudiáramos. Y les dijimos que lamentábamos la situación, pero pues que eso a nosotros no nos correspondía y que tampoco creíamos que mi papá hubiera arrollado a una persona, porque estamos 1000% seguras que si alguien hubiera parado a mi papá se hubiera orillado a atender a cualquier persona. Ayudar, claro. Más siendo maestro, ¿verdad? Porque te identificas demasiado cuando ves a un niño, a un chiquito que puede ser tu alumno. Y él era así, veía gente que ocupaba de él y inmediatamente se tenía, lo conociera o no lo conocía, inclusive los vecinos ya sabían que iban con el profe y él los iba a ayudar. Inclusive un vecino fue a que le ayudara a hacer la corbata, porque sabía que mi marido como es maestro, pues él siempre andaba con corbata, ¿verdad? Como director de escuela. Entonces va y me dice, maestra, ¿está el profe? Y yo, no está, dice, es que quiero que me ayude a hacer el nudo de la corbata. Pues yo no sé, sinceramente, él es el que hacía los nudos. Le dije, hace ratito que venga. Y ya llegó mi marido, ahí está, le hizo el nudo de la corbata y pues ya se fue muy contento con su corbata. Y dice que todavía la tiene. Me dijo la señora hace poco. Todavía conservamos la corbata que el profe le acomodó a mi hijo. Porque ya sabían que con confianza pueden acudir con él. Así es. Muy querido, muy querido. El profe Menchaca, antes de irse a la comunidad esta en Santiago, ¿en dónde fue maestro? ¿En qué municipios? Inició como prefecto en el Germanís. En el Germanís de Santiago empezó como prefecto. Después de ahí se fue como docente de primaria a La Grange. Y luego se fue a una secundaria, maestros federales en Santa Cruz. De ahí se fue, ascendió como subdirector a Valle Soleado. Ahí trabajó como docente en Valle Soleado, muchos años como docente en Valle Soleado. Luego ya como subdirector se fue a Allende. De Allende como subdirector regresó a Valle Soleado. Y de Valle Soleado como subdirector regresó a Santa Mónica, también en Juárez. Y ya como director fue a La Guadalupe, Juárez, San Nicolás, Santiago y Allende. Entonces, todas esas comunidades recorrió y lo recuerdan con cariño. Sí. Nos deben de estar viendo muchos exalumnos, muchas madres, padres de familia, compañeros del profe Menchaca. Así es. No nos olvidemos del profe Menchaca. Espero en Dios que guíe a las autoridades, que guíe a las personas correctas para dar con su paradero. Yo creo que lo que falta aquí en Nuevo León es quitarnos el miedo, ¿sí? Quitarnos el miedo y empezar a hacer esto que están haciendo ustedes. Yo veo marchas, nos preocupamos mucho por los feminicidios, ¿sí?
Pero no porque el profe Menchaca es hombre, lo vamos a dejar de buscar. No porque es un maestro, lo vamos a dejar de buscar. No, al contrario, es parte de, y una parte muy bonita de la comunidad, que dio y regaló muchos conocimientos, saberes, amor, consejos. A lo mejor ahorita lo están recordando con una sonrisa en su rostro, los que nos están escuchando. Y vamos a seguir compartiendo esta ficha de búsqueda, que no se nos olvide. Itzel, te veo muy, muy callada, te veo muy, muy seria. ¿Algo que te gustaría recordar de tu papi? ¿Les tocó que fuera su maestro o no? No. Nada más en vida. Vida. Bueno, es que a mí no me gusta hablar porque lloro cada que lo recuerdo. Bueno, una anécdota que me pasó después de la desaparición de mi papá fue el martes que mis hermanas fueron a Montemorelos. Yo iba de regreso a mi casa y me chocaron. Y lo primero que hice fue agarrar el teléfono y marcarle a mi papá. Y no me contestaba. Yo, ay, ¿por qué no me contesta? O sea, como que a mí se me fue la onda de que lo estábamos buscando, que tenía ya 2 días desaparecido. Y luego le volví a marcar. Me mandaba buzón y yo, ay, pues mi papá está desaparecido. Y me agarré a llorar. Porque es la primera persona a la que buscábamos cuando algo nos pasaba. Era pues nuestro apoyo, nuestra ayuda. Y me dolió mucho, me agarré a llorar. Afortunadamente no me pasó nada a mí en el choque, solamente fue la parte de adelante. Y pues las personas muy sacadas de onda de que yo estaba lloré a mares. Pero yo lloraba por mi papá, porque ahí me cayó el 20 de que no estaba. La costumbre que tenías, esa comunicación bonita, bonita que podremos... La confianza que tenía ella de que llamándole, y para cualquier cosa que le habláramos, inmediatamente nos contestaba. Y de donde quiera que estuviera, ya estaba ahí con nosotros. Nosotros le decíamos a mi papá que él era el todólogo, porque nosotros siempre teníamos el respaldo de él para todo, absolutamente para todo. Incluso si no podíamos alcanzar a recoger a nuestras hijas, que ya no era responsabilidad de él, él corría a recoger a sus nietas, porque pues como quiera eran sus hijas para él. Perdón. Entonces todo eso es lo que pasa en una familia. Cuando nos quitan a un ser querido, que nos lo arrebatan, porque nos lo arrebataron. Si él hubiera fallecido, pues estaríamos tranquilas porque sabíamos dónde estaba. Le podríamos dejar ahí unas flores. Pero así como lo desaparecieron, no sabemos a dónde irle a llorar. Y pues ya van a ser 3 años el 22 de mayo. Y tenemos el miedo de que ya no esté con vida. Y ha sido una travesía porque pues la gente nos ve que vamos y venimos y que seguimos en nuestras actividades porque tenemos que seguir. Pero como dicen, pues caras vemos, sufrimientos no sabemos, porque pues las 3 somos mamás. Tenemos cada una niña de que nosotras somos ese respaldo. Y sabemos que para mi papá era indispensable estar presentes, entonces nosotros no podemos fallarle a mi papá. Justamente yo acababa de iniciar a estudiar la normal superior. Es la segunda carrera que hago. Mi papá, a mis 27 años, me llevó a inscribirme. Le dije, papi, sí, acredité, sí pasé. Ay, qué bueno, mijita, échale muchas ganas. Cursé el primer semestre. El segundo semestre acababa de pasar Semana Santa y yo le dije, papi, yo ya me voy a salir. O sea, no puedo, estoy descuidando toda la tarde a la niña y a mí me duele mucho irme y tenerla que dejar. Mi papá me dijo, tú no te vas a salir de la carrera porque yo no tengo hijas que fracasen. A ti no te hace falta nada. Vas y vienes en carro y de la niña tu mamá y yo nos encargamos aquí. Y a duras penas seguí. Llegó mayo,
mi papá desaparece y yo ya no me aparecía en la normal superior. Yo ya no quería saber nada de la normal superior porque yo decía tantas tardes que le he dedicado a esto, descuidé a mi familia. Mi papá ya no está. Entonces, los maestros, mis compañeros, fueron demasiado empáticos. Me pedían los trabajos a distancia, en línea. El coordinador me dijo, no te salgas, Atsiri. Tu papá quería que terminaras esta carrera. Y ahorita ya estoy en 8º semestre tratando de terminarla por mi papá, por el gran ejemplo que él me dejó, que nos dejó. Y sobre todo porque sabemos que a través de esta profesión podemos cambiar muchas cosas en muchas personas. Podemos hacerles saber que la vida es bonita, que es buena y que no tenemos por qué hacerle daño a los demás. Simplemente con una pelea de 2 alumnos en un salón nosotros podemos cambiar el mundo, haciéndoles entender que todo se puede hacer con amor, porque sí se puede. Dejar el rencor, el odio, la envidia de un lado y tratar de aceptar a los demás como son, aceptar que somos diferentes y que todos tenemos valores. Y dejar un granito de arena, ¿verdad? Creo que la labor de nosotros los docentes es eso, es el mayor regalo. Dejar ese granito de arena, ese regalito en el corazón de cada uno, tocarlos. Y por las infancias empieza. Yo siempre he dicho, las sociedades que tenemos hoy en día es por la infancia que permitimos se corrompieran esos niños, esas infancias rotas, quebradas, dañadas. Y a lo mejor el espacio que nosotros tenemos con los alumnos es el respiro que ellos tienen de su día tan malo, tan pesado, porque ellos también cargan muchas situaciones, ¿verdad? Que a lo mejor los maestros las conocemos y nos empatizamos con ellos y tratamos de alentarlos, de seguir adelante, y te felicito porque hacen falta muchos maestros como tú, maestros con vocación, como sé que ustedes la tienen, y el profe Menchaca nos falta también en las aulas. Yo nada más quiero concluir esta charla con que darle las gracias por seguir en pie de lucha, con que no desistan. La felicito mucho, señora Olga, y a sus hijas también. Creo que lo han aprendido de usted y de su esposo. La historia que nos cuentas de esa tenacidad que tu papá decía, a ver, no me importa, yo cuido a tus hijos, tú vete a estudiar. Nos hablan de un maestro de vocación que no andaba en la delincuencia, no andaba metiéndose en broncas, no andaba, porque también leí por ahí, ay, se fue con otra. Ay, sí. No, señores. Mire, sinceramente, le digo yo, porque si he escuchado sus comentarios, digo, sinceramente, yo hubiera preferido que se hubiera ido con otra a que mis hijas no tuvieran a su padre. 1000 veces lo prefiero. Que él se hubiera ido con otra, pero así mis hijas lo verían. Claro. Sí. Pero sé que no se fue con otra, desafortunadamente. Uh-huh. Desafortunadamente no se fue con otra. ¿Por qué? Porque él haría su trabajo. Él amaba su trabajo. Él no faltaba a su trabajo. Él no llegaba tarde a su trabajo. Él a las 7 de la mañana ya estaba ahí en la puerta de la secundaria recibiendo a los alumnos. Entonces no nos confundamos con esos comentarios. Así es. No nos confundamos, escuchemos a las voces que realmente tienen la historia y tienen la vida, la trayectoria y que vivieron con el maestro pues por todo este tiempo, y dejemos de juzgar y criticar. Yo les invito a que si conoces al maestro, fue tu maestro, tienes una anécdota bonita, la escribas aquí en los comentarios, y tratemos de eso, de seguir en la búsqueda y en la lucha, que no nos olvidemos, que las redes sociales las usemos. Ahorita ya se van a cumplir 3 años. Aquí es momento de que digan presente y que empiecen a voltear a esos casos que muchas veces los medios de comunicación tienen olvidados y que se mencionaron y se han quedado en esa gaveta. Hay que empezar a resolver todos estos casos. Espero yo en Dios y confío en las autoridades que nos escuchen, ¿verdad? Que siga esta búsqueda y que demos con el paradero del profe Menchaca. Les agradezco elegir este espacio. Gracias por su confianza. Gracias por
por tocarme el corazón y tocarnos el corazón de los que nos están escuchando con un poquito de su testimonio de vida del profe Menchaca. Y que definitivamente deseamos con todo nuestro corazón que ya nadie lo viva. Nadie merece vivir en incertidumbre de saber dónde quedó un familiar. Así es. ¿Algo más que desean agregar antes de despedirme? Pues nada más que no normalicemos las desapariciones. Que no se nos olvide que todos somos seres humanos y debemos de ser empáticos con el prójimo. Que busquemos a los desaparecidos, que no los olvidemos. Y que las familias, pues, como dice mi hija, sigan unidas. Que no se separen porque alguien más así lo quiso. Hay muchos colectivos aquí en Nuevo León a los cuales agradecemos porque todos nos dijeron qué hacer, a dónde dirigirnos, cómo hacerle. Nosotras no pertenecemos a ningún colectivo, pero sí con orgullo decimos, las madres buscadoras sí me representan, porque ellas hacen lo que la fiscalía, los que deberían de cuidarnos, no hacen. No, sí. Exactamente. ¿Y por qué no replicar este modelo? ¿Por qué no replicar este modelo con personas? Darles trabajo, ¿verdad? Yo pienso, yo si estuviera en esos puestos, yo diría, a ver, si este modelo está funcionando y son madres de familia que no están capacitadas, que no tienen a lo mejor la fuerza, la capacidad, Las herramientas, vamos a hacer una flotilla de personas capacitadas que tengan herramientas, se les brinda esto, protección, capacidad, todo un sinfín de cosas que se pueden hacer, pero no las hay. Pero preferimos irnos de viaje, preferimos andar en Europa, preferimos andar en Disneylandia. Cosas que a mí me darían mucha vergüenza. Claro. Me darían mucha vergüenza. Sí, Tal vez me iría, ¿verdad? Pero no lo publicaría. Porque, exactamente, pues, sería más personal. discreto porque no se vale que mientras una familia está sufriendo por la desaparición de un ser querido, yo ande acá ufanándome de que me estoy paseando. Claro, me da mucha tristeza. Eso no es justo, no es justo simplemente para nadie. Para nadie. Pero bueno, así son nuestras autoridades actuales. Esperemos que se toquen el corazón, que cambien y que sean un poquito coherentes con su cargo, ¿verdad? Y pues gracias mamis que nos ven, que nos escuchan, neoloneses que nos ven y de otras partes de México y del mundo. Yo nada más les pido que sean empáticos con esta familia, que dejen un comentario bien bonito, empático, o una situación que hayas vivido similar o estés viviendo. Esto se trata de unirnos, esto se trata de alzar la voz, esto se trata de crear comunidad. Y a lo mejor me van a tachar de ridícula, no lo sé, pero es importante que compartas, que des like para que este mensaje llegue a todas esas personas y a más personas y que les toque el corazón, porque yo sé que a lo mejor hay testigos, yo sé que a lo mejor hay personas que saben, pero que tienen miedo. Entonces cualquier denuncia es anónima, ¿verdad que sí? Sí. No Así tengan miedo. Aquí se trata de darle paz a una familia entera, de sanar sus corazones y sobre todo de que todo el bien que tú hagas, créeme lo que va a regresar hacia ti multiplicado. Entonces pierde un poquito el miedo, comparte este video por favor, a quien le pueda servir, a quien le pueda interesar y deja un comentario lleno de amor al profe Menchaca y a su familia. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo por aquí. Bye bye.